Muy buenas noches a todos. Pues primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar en este templo con ustedes. Le quiero dar gracias al Padre por su amor, su invitación y por su acogida. Me han invitado a compartir con ustedes una reflexión sobre los ataques del maligno en los tiempos de hoy. Voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, desde el versículo 1, y dice: porque no debéis de ignorar, hermanos míos, que nuestros padres estuvieron todos a la sombra de aquella misteriosa nube, que todos pasaron el mar, y que todos bajo la dirección de Moisés fueron en cierto modo bautizados en la nube y en el mar, que todos comieron el mismo manjar espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque ellos bebían del agua que salía de la misteriosa piedra que los iba siguiendo, la cual piedra era figura de Cristo. Pero a pesar de eso, la mayor parte de ellos desagradaron a Dios y así quedaron muertos en el desierto. Esos sucesos eran figura de lo que atañe a nosotros, a fin de que no nos abandonemos a malos deseos, como ellos se abandonaron. No seáis adoradores de los ídolos, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron todos a retozar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y murieron en un día como 23,000. Ni tentemos a Cristo, como hicieron algunos de ellos, los cuales perecieron mordidos de serpientes. Ni tampoco murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron muertos por el ángel exterminador. Todas estas cosas que les sucedían eran unas figuras y están escritas para escarmiento de nosotros, que nos hallamos al fin de los siglos. Mire pues, no caiga el que piensa estar firme. Hasta ahora no habéis tenido sino tentaciones humanas u ordinarias, pero fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas, sino que de la misma tentación os hará sacar provecho para que podáis sosteneros. En razón de esto, carísimos míos, huid del culto de los ídolos, puesto que hablo con personas inteligentes. Juzgad vosotros mismos de lo que voy a decir. El cáliz de bendición que bendecimos o consagramos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la participación del cuerpo del Señor? Porque todos los que participamos del mismo pan, bien que muchos, venimos a ser un solo pan y un solo cuerpo. Palabra de Dios. Pues hermanos, yo pienso que para nosotros como católicos
es muy claro que nosotros vivimos en una batalla espiritual contra el mal. Y esto no es un secreto, porque católico que no esté consciente de eso, católico inútil, porque no está actuando en la milicia como debe. Nosotros hemos sido escogidos por Dios para ser miembros de esta iglesia. Somos un pueblo escogido, separado, predestinado, como dice San Pablo, para llevar a cabo la misión para la cual fuimos creados. Nadie se hace católico por voluntad humana, porque esta es la iglesia del Señor. Y todos hemos sido llamados con nombre propio. Y con ese mismo nombre propio nos llamará el Señor el día que tengamos que partir de esta vida. Ese día escucharemos su voz y nos llamará por nuestro nombre y compareceremos ante su tribunal. El Señor le dice a Santa Faustina Kowalska: diles que yo quiero encontrarlos como la misericordia, no como el juez. Por eso debemos entender qué es lo que quiere decir Jesús con eso. De la única manera que nos encontramos a Jesús como juez es si tenemos cuentas pendientes con este mundo, si no hemos obedecido, si no hemos sido fieles, entonces seremos juzgados. Pero si nosotros somos fieles a Dios y llevamos a cabo la misión para la cual nacimos, el día que comparezcamos ante el Señor, ese día seremos recibidos por su misericordia. Y esto es lo que debemos tener muy claro, que esa misericordia de Dios se haga vida en el momento del encuentro con Él. Ustedes saben que hoy hay un evangelio falso que se llama el Evangelio de la Misericordia, que es: Jesús ya pagó por todos nosotros, aleluya, y todos gritan aleluya, porque se supone que como Él ya pagó por todos, nosotros vamos derechito al cielo, pero no es verdad. Tenemos que acordarnos que la misericordia de Dios no se da sin su justicia. El Señor es perfectamente justo. Y para que entendamos qué quiere decir eso, eso quiere decir que si yo soy fiel a Dios, el Señor en su misericordia me dará su justicia. Él tiene todo anotado. El libro de la vida de cada uno de nosotros tiene hasta el pensamiento mínimo en esas páginas. Y no porque Dios nos esté espiando, es porque nosotros, por obra del Espíritu Santo, vivimos en Dios, porque ese Espíritu se nos ha sido dado en el bautismo y quedamos convertidos en personas sobrenaturales. Yo le pongo un ejemplo a la gente y el ejemplo es este: usted trae agua a la iglesia y esa agua es simplemente agua natural. Cuando el Padre bendice esa agua se convierte en agua sobrenatural y tiene ya la propiedad de defendernos de los espíritus del mal que rondan los aires. Porque si usted esparce esa agua y hay un espíritu rondando, se quema, huyen, no resisten el agua. ¿Por qué? Cada gota de esa agua es el Espíritu Santo. Ustedes saben que lo mismo pasa con la Eucaristía.
Cada borona de la Eucaristía tiene al Señor completo, cada borona. Lo mismo cada gota de esa agua. Ahora piensen en esto. El agua es una criatura inferior. Cuando un ser humano es traído a la iglesia para ser bautizado, en el momento que es bautizado, ya no es una criatura natural, ya se convierte en un ser sobrenatural. Si el agua, que es una criatura inferior, tiene poder para ahuyentar los espíritus, se pueden imaginar un ser humano que es el favorito de Dios, el poder que tenemos nosotros si somos fieles a Dios. Los demonios huyen con solo estar nosotros presentes, si somos fieles a Dios. Ustedes saben que en Pentecostés vemos el ejemplo perfecto de lo que yo estoy diciendo. Los apóstoles antes de Pentecostés tenían miedo, estaban encerrados bajo llave. El Señor resucitó, estuvo 40 días con ellos y ninguno tuvo la valentía de ir a contarle a nadie en Jerusalén de que Jesús había resucitado. No fue hasta que llegó el Espíritu Santo. Y el día que llegó el Espíritu Santo, salieron todos por toda la Judea a contarle a todo el mundo que Jesús había resucitado. ¿Por qué? Porque ya eran criaturas sobrenaturales. Y ustedes han leído que la gente que estaba enferma solamente se sentaba en las calles por donde pasaban los apóstoles, y cuando ellos pasaban se sanaban todos, se liberaban, se limpiaban toda la gente. Nosotros somos llamados a ser esa fuerza espiritual en este mundo tenebroso y depravado. Somos nosotros, somos la esperanza, porque miren lo que ha hecho el diablo con este mundo y con la humanidad. Ustedes miran la gente hoy y a veces uno ni siquiera sabe a quién está mirando, porque hay personas que han llegado a un estado de deformidad, de monstruosidad, que ya no parecen criaturas humanas. Y esto es lo que el demonio está haciendo en este mundo de hoy. Y entre más se acerca el regreso del Señor, más fuerte la batalla. Porque el demonio está furioso, porque su tiempo se termina ya. Entonces, él tiene todas las cartas sobre la mesa, todas las seducciones, todos los juguetes, todo el entretenimiento, todos los placeres, todos los pecados, los tienes puestos por todas partes. Ustedes saben que este mundo parece un circo del pecado. El pecado está expuesto como si fuera una moda, como si fuera una cultura, como si fuera una forma de vida, como si fuera una filosofía. Lo que toda la vida estuvo oculto, encerrado, hoy marcha por las calles con banderas. El pecado, el demonio, el mal, y además reclaman sus derechos: el derecho a abortar, el derecho a tener relaciones entre hombre y hombre, mujer y mujer, el derecho a adoptar niños de parejas homosexuales, el derecho a mis derechos de hacer lo que yo quiera sin importar lo que Dios me ha ordenado. Y eso es lo que Satanás ha hecho con este mundo. Lo que estoy diciendo no es absolutamente nada nuevo para ninguno de nosotros que estamos acá. Pero cuando el Señor nos reúne, como nos ha reunido esta noche,
para reflexionar en los misterios de nuestra fe, tenemos que entender que el Espíritu Santo nos quiere renovar, fortalecer, inspirar, enviar para que seamos luz en este mundo de tinieblas, para que tengamos la fortaleza de atrevernos a testificar en nombre de Dios en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento. Que no tengamos nunca la timidez del tibio, la timidez del cobarde, sino de que seamos valientes hasta el punto que tenemos la decisión tomada de atrevernos a morir por el Señor. Yo le pregunto a la gente siempre, miren, aquí estamos en este templo y nosotros venimos a este templo porque pertenecemos a Él, porque esta es nuestra iglesia, porque aquí nos bautizó el Señor, Él nos llamó, Él nos bautizó, Él nos escogió. Pero la pregunta es esta: ¿usted está seguro en este mismo momento que usted es capaz de dar su vida por Jesús? Si aquí entra un ejército de hombres con armas y se las colocan en su cabeza y le ordenan negar a Jesús, ¿usted sería capaz de morir por el Señor y permitir que esa arma se dispare contra usted? ¿Usted está seguro que usted puede hacer eso? ¿O usted haría lo que pueda para salvar su vida? ¿Qué haría usted? Y es importante tener eso claro, porque entonces, ¿de qué estamos hechos? Nosotros debemos estar hechos del amor que le debemos a Dios, quien nos amó a nosotros primero, porque Él nos creó sin que nosotros se lo hayamos pedido y nos dio el don más grande de todos, que es la vida misma. Aquí estamos en este templo con vida porque Dios nos la dio. Y solo eso debe ser para nosotros una alabanza, una gloria a Dios por tener esta maravillosa y misteriosa vida. Además que tenemos la responsabilidad de que esta vida sea consagrada y entregada a Dios para que nosotros podamos salir de esta prisión, de este mundo carnal y entrar a la vida eterna. Es importante que eso lo tengamos muy claro, de saber quiénes somos. Somos peregrinos, estamos de paso. Este mundo no es nuestra casa. De esto no podemos enamorarnos. Tenemos que enamorarnos de la vida eterna en Jesucristo. Ese debe ser nuestro primer amor. El día que Jesús se convierta en su primer amor, ese día usted está libre de las ataduras y los apegos a este mundo temporal y será un verdadero soldado de Dios, porque el mundo no tiene poder sobre usted, porque usted tiene sus esperanzas en Dios, porque usted es un testigo de la esperanza, un testigo del resucitado, usted es un testigo de la luz, usted es un testigo de la fortaleza del Espíritu Santo. Y en un mundo tan perverso como este, se necesita de cada uno de nosotros. El Señor necesita que cada uno de nosotros se llene de valentía, de esperanza, de gozo, de fuerza, sin importar las pruebas que estamos viviendo. Ustedes saben que esta vida es una escuela de almas y la lección que estamos aprendiendo es la lección del amor de Dios. Todo lo que vivimos, todo lo que hacemos en este mundo es para aprender el amor de Dios. ¿Y por qué?
porque eso fue lo que perdimos con el pecado original, porque la serpiente convenció a Eva que ella podía ser como Dios, y ella compró esa tentación y entró la muerte al mundo. Por eso San Pablo nos explica que nosotros que estábamos muertos en el pecado, hemos sido rescatados por Jesús, redimidos, y se nos ha dado la vida en Jesucristo, pero nosotros tenemos que caminar nuestra propia salvación. Por eso San Agustín dice: Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Cada uno de nosotros tenemos que caminar con nuestra voluntad sometida a la voluntad de Dios hacia nuestra salvación. Y esta es una batalla que pelearemos todos los días de nuestra vida. La gente pregunta a veces: ¿y cuándo fue que usted se convirtió? Y yo digo: corrección, no. ¿Cuándo comencé a convertirme? Porque la conversión es todos los días. Nunca podemos sentirnos en los convertidos. La conversión será en su plenitud el día que nos encontremos con el Señor. Pero hoy estamos convirtiéndonos todos los días, porque usted tiene que levantarse a luchar con esta naturaleza que es pecaminosa, con un mundo que nos seduce hacia el mal, con un demonio que está todo el tiempo buscando cómo destruirnos por medio de las tentaciones más terribles y más astutas. Y todo esto es algo que nos encontramos todos los días en nuestra vida. Así de que nosotros no tenemos nada que temer. No tenemos que tenerle miedo al diablo, pero sí tenemos todo por vigilar. Todo por vigilar. Debemos ser vigilantes, porque el diablo acecha y nos quiere destruir. Pero el único poder que tiene el diablo contra nosotros es el pecado, nada más. Por eso, sintámonos fuertes en Dios por medio de nuestra fidelidad. El pecado tenemos que detestarlo, tenemos que pisotearlo. Yo le digo a la gente: miren las imágenes de nuestra iglesia, la iconografía. Usted ve a la Virgen parada sobre la cabeza de la serpiente. Usted ve a San Miguel Arcángel con una espada en la cabeza de Satanás. Y entonces mucha gente se va a rezarle a San Miguel y a darle gracias por tener esa espada en la cabeza de ese demonio. Gracias, San Miguel. Se va donde la Virgen y le da gracias por estar parada en la cabeza de esa maldadosa serpiente. Pero la enseñanza de María con la serpiente y de San Miguel es esta: párate en la cabeza de la serpiente de tu pecado. Párate en esa cabeza, párate. No es que la Virgen va a venir a pararse en la cabeza de mi pecado. No, eso me corresponde a mí. Yo tengo que ponerle el pie en la cabeza al demonio. Y esa es la perfecta imagen de un católico en batalla espiritual. Si hicieran de nosotros una imagen y nos describieran bien como militantes de la iglesia, estaríamos parados encima de la cabeza de la serpiente. Esa serpiente que es
nuestro pecado, nuestras debilidades, nuestra ausencia de Dios. Todo eso tenemos que pisotearlo, tenemos que ponerle el pie en la cabeza del demonio que fluye por dentro de nosotros, que nos tienta, que nos quiere encadenar día y noche. Es una batalla demasiado importante de tenerla clara. Vivimos en una batalla permanente hasta la tumba. Por eso se dice: el mundo temporal no es un lugar para el descanso. Este es un lugar para la batalla. Por eso la palabra de Dios dice: yo juré que no entrarían en mi descanso. Hablando del pueblo de Israel que fue infiel y que tentó a Dios. ¿Por qué está hablando del descanso? Porque el descanso solo se da al final de esta vida. Aquí no estamos para descansar. Pero miren lo que el mundo enseña. Esta civilización en la que vivimos es una civilización de la comodidad, del placer, de la oportunidad, de la velocidad. Todo es un culto al mundo material. El mundo material se convierte en muchos dioses falsos. Pero miren, la Santísima Virgen María de Lourdes le dijo a la vidente Bernardita: yo no te prometo felicidad en la tierra, te la prometo en el cielo. Y esto es lo que han dicho siempre los ángeles, los santos, la Santísima Virgen María y el mismo Jesús en todo momento de esas manifestaciones extraordinarias a los santos y místicos de la Iglesia. Este no es el paraíso, aquí no es donde nos acomodamos. Y yo sé que esto no alegra mucho a muchas personas, porque hay mucha gente enamorada de este mundo y lo que yo estoy diciendo lo consideran absurdo, porque piensan que este mundo es un don extraordinario que debemos disfrutar y aquí nos debemos acomodar. Por eso el eclesiástico en algún lugar dice: comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese es el himno del mundano. Pero miren, cuando tenemos conciencia espiritual, nos damos cuenta que nosotros debemos invertir nuestra vida buscando nuestra santificación todos los días. No como quien se convierte en un fanático y en un rezandero, sino como quien se convierte en una persona buena. ¿Y quién es una persona buena? Una persona buena es el que se levanta a perdonar, a amar, a tener paciencia, compasión, tolerancia, caridad. Ese es el que camina en santidad, ese es el que busca el bien. Pero ustedes saben que necesitamos ser muy valientes para ser buenos. El infierno está lleno de cobardes y el cielo está lleno de valientes. Por eso el espíritu de fortaleza que se nos ha sido dado por la unción del Espíritu Santo que hemos recibido, es necesario que lo abracemos, que nos prendamos a Él, para que tengamos la valentía de atrevernos a ser buenos. Ustedes saben que el cobarde es malo. La gente mala fácilmente es mala, pero la gente buena tiene que luchar para ser buena, tiene que atreverse, tiene que lanzarse a ser buena. Hay que hacer un sacrificio, hay que renunciar a muchas cosas, hay que renunciar a Satanás, hay que renunciar a este mundo para poder entrar en la luz, para ser buenos. Y entonces la gente que está muy enamorada de este mundo pensará que decir
que la felicidad nuestra no se encuentra en la tierra, pues dirán, qué triste sermón. Pero la verdad es esta: nosotros, cuando somos fieles a Dios, tenemos gozo, paz y esperanza, a pesar de todas las pruebas que nos toque vivir. Miren, vendrán las pruebas, y muchas. Vendrá el sufrimiento, vendrá la tristeza, el dolor, el abatimiento, vendrá la escasez, vendrá la enfermedad, vendrán muchas cosas que duelen, que pesan, que son difíciles de manejar. Pero cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y somos fieles a Dios, vivimos esta vida con todo lo que trae, con gozo, con paz y esperanza. No hay nada más hermoso que ver una persona que está viviendo situaciones difíciles de salud, condiciones humanas de cualquier nivel, y esa persona tiene paz, esa persona tiene luz, esa persona tiene gracia, esa persona está alegre a pesar de la miseria que lleva, a pesar del dolor que lleva, a pesar del sufrimiento. Esa es la belleza del amor de Dios en las almas que aman al Señor y que le son fieles al Señor. Seguramente ustedes han leído testimonios de los mártires. Ustedes saben que los mártires siempre se fueron hacia el martirio, no los tuvieron que llevar, se fueron. Hay una historia preciosa que es la historia de San Ignacio de Antioquía. Él fue el segundo obispo de Antioquía después de San Pedro, y lo condenó el emperador romano a ser devorado por los leones en el circo del Coliseo romano en Roma, y lo mandó a traer desde Antioquía, que en esos años el transporte era por medio de caballos o de naves en el mar, y era un viaje largo por donde pasaba. Los cristianos de cada lugar abogaban por su libertad, y San Ignacio les rogaba: no pidan mi libertad, yo necesito ser triturado por el diente de las bestias para que me convierta en pan de vida como mi maestro, como Jesús. Y así fue. El día que llegó al Coliseo romano, vestido de obispo, se fue cantando salmos hacia los leones, corrió hacia ellos. Y dicen que ese día fue uno de los días en que más romanos se convirtieron al cristianismo, porque se convirtió en pan de vida, se convirtió en otro Cristo. Y esto es lo que debemos entender. ¿Y cómo lo hizo? Cantando. Se le fue a los dientes de la bestia cantando, corriendo hacia ellos, y así murió. Precisamente ese es el sentido del sufrimiento humano en Cristo Jesús. Nosotros no nos dejamos abrumar por el sufrimiento, por la enfermedad, por la prueba, por la escasez, por la persecución, por todo lo que nos pasa en este mundo, porque todo eso nos debe fortalecer. Usted quiere derrotar el demonio, usted quiere atormentar las tinieblas, sea valiente cuando usted está sufriendo, porque ¿qué es lo que quiere Satanás? Quitarle la esperanza cuando usted está sufriendo, cuando usted está enfermo, cuando tiene escasez.
cuando lo traicionan y lo decepcionan, cuando se siente solo y abandonado, el demonio llega y dice: ¿te das cuenta? Nadie te quiere, todo mundo te odia, tú no eres nada, no vales nada, estás perdido, no tienes esperanza, o te vas a morir de esa enfermedad, o nunca vas a conseguir nada, todo te va a salir mal. Esa es la voz de Satanás. Pero ¿qué hace el Hijo de Dios, que tiene el Espíritu de Dios y que tiene la fortaleza del Espíritu de Dios? Nada ni nadie lo dobla, nada ni nadie lo somete ni lo domina, porque tiene su corazón anclado en Dios y es intocable. Así esté sangrando, así le toque arrastrar su vida por este mundo y no pueda ni siquiera caminar a veces, sin embargo ese corazón está lleno de Dios. Y ese es el ejemplo del verdadero cristiano, y es la tormenta más grande del demonio. El demonio no soporta un pecador arrepentido, un pecador humilde, un pecador con esperanza, un pecador que tiene fe, un pecador que vive en Dios y solo para Dios, y que ama al prójimo a pesar del prójimo. Eso destruye las tinieblas. Por eso sabemos que una de las liberaciones más grandes que tenemos nosotros como cristianos es el sacramento de la confesión. La confesión es exactamente un exorcismo. Así me lo reveló el Señor la primera vez que tuve un éxtasis con el Señor, mientras estaba secuestrado por las guerrillas en Colombia, en la selva. Y el Señor, cuando se me aparece, una de las cosas que me enseña es: no hay nadie en el mundo, entre los seres humanos, que tenga un poder más grande que un sacerdote santo. Y no hay una liberación más grande para el cristiano que el sacramento de la confesión, porque el sacramento de la confesión es un exorcismo, porque todo pecado mortal es un demonio, y entre más tiempo permanecemos en pecado mortal, más demonios se unen a ese demonio y terminamos con una legión. Y por eso, cuando vamos a confesarnos y hemos hecho una preparación sincera y hemos llegado a un acto de contrición perfecto, en el momento que el sacerdote levanta esa mano y en nombre de la iglesia nos desata del demonio, quedamos liberados, limpios de todo demonio. Yo le digo a la gente: miren, si ustedes supieran el poder tan grande que hay detrás de la confesión, y si ustedes pudieran ver, aunque fuera una molécula de un demonio, yo les aseguraría que ustedes nunca quisieran tener demonios en sus vidas. Y por eso ese sacramento nos libera, nos desata, nos hace nuevos, nos deja en el territorio de la luz. Porque miren, nosotros no podemos ver el mundo espiritual, pero si nosotros estamos en pecado, caminamos por las tinieblas. Si estamos en gracia, caminamos por la luz. Por eso, si todos muriéramos al mismo tiempo en este templo, cayera aquí quién sabe qué y nos matara a todos, tengan la seguridad de que de repente hay personas que no podríamos ver, porque de pronto quedan parados en la oscuridad y otros en la luz, porque depende de dónde está usted caminando, ahí termina cuando muere. Por ahí se encontrará al Señor. Muchas almas se encuentran a Jesús desde las tinieblas,
Otras almas se encuentran a Jesús desde la luz. Y por eso, teniendo claro qué es lo que Dios quiere que entendamos y que hagamos, lo que Él quiere es que sepamos que la responsabilidad de decidirnos para vivir en la luz es demasiado grande. Nosotros no podemos aspirar a vivir entre la luz y la oscuridad. Ese es el tibio, ese es el mediocre. Y ustedes han oído que Dios detesta al tibio, lo vomita de su boca, porque pretende ser bueno cuando le conviene, malo cuando le conviene. Ese está en más problemas que el malo, porque es más fácil sacar un malo de las tinieblas que un tibio que se la pasa entre la luz y la oscuridad. Por eso debemos tener un corazón sincero, un corazón que ama a Dios, que glorifica a Dios. No hay nada más poderoso, más grande que la gratitud. Y ustedes saben eso. Una persona grata es inmensa en el amor, inmensa, porque todo lo agradece, porque entiende lo que recibe, porque no está buscando nada, pero lo que recibe lo ama y glorifica a Dios por lo que recibe. Por eso, cuando somos gratos y abrimos los ojos por la mañana, ¿qué es lo primero que hace una persona grata? Gracias, Señor, por el don de la vida, por un nuevo día. Ese es el grato, esa es la gratitud. Gracias, Señor, por todo lo que me das. Todo lo que tenemos nos lo da Dios. Y el Señor actúa en los detalles más pequeños. Ahí está el Señor. Y por eso a veces pensamos que Dios es invisible, porque no tenemos ojos para mirar la pequeñez por donde se entra el Espíritu Santo. Miren ustedes lo difícil que es para la gente del mundo entender cómo es posible que Dios, el Todopoderoso, haya nacido en una pesebrera en Belén, rodeado de animales, en un lugar maloliente, en un lugar inhóspito para ese invierno. Y ahí nació el Rey de Reyes. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, hubiera nacido en un castillo y tendría mis ángeles de guardaespaldas y no me faltaría nada y nadie podría perseguirme. Pero eso no es lo que el Señor nos enseñó. Él nos enseñó primero: el príncipe de este mundo se llama Satanás. Y nos mostró una tentación en el desierto, donde el diablo se lo lleva a una montaña, le muestra todos los reinos de la tierra y le dice: todo esto me ha sido dado a mí, si te postras y me adoras, te lo doy. Esa es una enseñanza muy importante para nosotros. Ustedes saben cuántos católicos hay por ahí perdiendo tiempo hablando de lo que los masones están planeando contra la iglesia, lo que Satanás quiere hacer con el pueblo de Dios, como si fuera una gran noticia. Este mundo es del diablo. Y aquí no podemos sorprendernos de que el diablo está constantemente buscando cómo tumbarnos a cada uno de nosotros. Entonces, que nadie venga a traerme la noticia de que el demonio está planeando infiltrar la iglesia, que el demonio está tratando de dañar la Eucaristía, que el demonio, pues claro, si eso es lo que hace el diablo no hace nada más que eso. El diablo es malo y siempre es malo, y todo lo que planea es malo. Pero nosotros somos mensajeros de las buenas nuevas del Evangelio. A nosotros no nos importa cuándo terminará el mundo.
¿A usted le importa cuándo termina el mundo? A mí no, eso no me quita el sueño. A mí me importa es que el Señor cuando me llame me encuentre en paz con Él. Que el Señor cuando me llame yo esté en gracia, que yo esté preparado y que Él me encuentre trabajando en su viña. Así sea que sea el fin del mundo o el fin de mi vida, no debe importarme. A mí no me debe preocupar el futuro. Ustedes saben que hay gente que hasta guarda comida, hay gente que hasta se va a refugios, hay gente que vive todo el día leyendo los últimos mensajes de cuándo viene el castigo, cuándo es que van a destruir todo, y tienen hasta una morbosidad por eso y les encanta. Y cuando me oyen a mí hablar así, me odian, porque no quieren que yo hable así. Pero la realidad es que el Evangelio nuestro es esperanza de vida eterna. Y lo que pase en este mundo, a nosotros no nos debe quitar el sueño. Este mundo pasará. Este mundo es un mundo perverso, tenebroso. Y no nos debemos sorprender de que en este mundo pasen cosas malas y que muchas cosas malas pasarán antes de que partamos. Es verdad. Pero ¿acaso eso debe ser nuestra preocupación? Nuestra preocupación debe ser vivir en gracia de Dios, ser fieles a Dios, para que Dios a través de nosotros pueda rescatar muchas almas, porque nuestra misión, la más importante de todas, es llevarle almas a Dios. Piensen en eso. Nosotros el día que comparezcamos ante el tribunal de Jesús, lo único importante que llevaremos es cuántas personas conocieron a Dios por nuestro testimonio de vida. Es lo único que importa. Lo demás no vale nada. Por eso somos pescadores de hombres. Esa es nuestra misión. Así de que Satanás reina en este mundo. Muy bien, pero Cristo lo derrotó en la cruz. Y nosotros somos hijos de la cruz. Nosotros vivimos en la cruz, caminamos con la cruz y resucitaremos desde la cruz. Porque eso es nuestra vida cristiana. Y debemos tener eso claro. Debemos saber que nosotros somos rescatados en el Señor. Pero tenemos que caminar nuestra salvación. Tenemos que llegar hasta el final caminando cada día fieles a Dios como buenos soldados de esta batalla a la que nos llamó el Señor. Voy a terminar con una lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 7, desde el versículo 1, y dice: después de esto vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos o puntos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplasen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre el árbol alguno. Luego vi subir del oriente a otro ángel que tenía la marca o sello de Dios vivo, el cual gritó con voz sonora a los 4 ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis mal a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta tanto que pongamos la señal en la frente a los siervos de nuestro Dios. Palabra de Dios. Y ustedes saben cuál es la señal de Dios en la frente del pueblo de Dios. Nuestra fidelidad, esa es la señal. Cuando nosotros somos fieles a Dios, estamos marcados, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Esa es nuestra marca. La marca es el mismo Espíritu Santo.
El que es fiel a Dios está marcado con la luz y esa luz nadie la puede apagar. Amén.